Muy buenas noches, estimados alumnos. Les habla su profesor John Jairo Espinosa. El día de hoy, 29 de octubre, he hecho este video con el fin de poder contextualizar toda la referencia en lo que tiene que ver con el marco normativo e igualmente planteándonos en la idea del marco normativo de la contabilidad pública, unidad 1, haciendo referencia de una u otra manera al marco regulatorio que expide la Contaduría General de la Nación mediante las características fundamentadas en la información financiera y los elementos de la información financiera, dentro del cual de una u otra manera vamos a proponer para poder realizar no solamente el quiz, sino las otras actividades relativas que están bajo esta temática. Importante reconocer el marco normativo de la contabilidad pública a través de los diferentes, a través de las diferentes normas taxativas y básicamente haciendo afluencia a lo que es la resolución 533 del año 2015, la resolución 484 del 2017 y el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera. Cada una de ellas pues lleva un objetivo para este tipo de temática, en especial para contabilidad pública, la cual estaremos trabajando mediante lo que es la evolución o la cronología, como le explicábamos en aquella sesión en la cual pues compartimos la pequeña introducción de 5 capítulos de esta temática importante para nuestro conocimiento. De manera general, básicamente mediante cada uno de los contextos de las actividades dentro de la 1, la 2, en los apoyos a las temáticas, igual concentrados en el decreto 143 del año 2004, en el decreto 538 del 2008, en el decreto 1525 del 2008 y la resolución 354, identificamos las estructuras y las funciones de la Contaduría General de la Nación y al igual cada una de la estructura e información que presenta el régimen de contabilidad pública en el libro 2 del manual de procedimiento que conlleva el catálogo general de las cuentas, el régimen de contabilidad pública a través de lo que es visto el libro 2 del manual de procedimientos como los procedimientos contables, la doctrina compilada de la sistematización pública, el catálogo general de cuentas y el instructivo 002, que de una u otra manera nos va a llevar sobre el marco legal de la contabilidad. Importante de una u otra manera el decreto 538 para poder enmarcar básicamente toda la doctrina y cada uno de lo que maneja pertinentemente para cada grupo de empresa, en los que ya tradicionalmente pues hemos venido trabajando sobre nombre de cuatro tipos de empresas, que son las que cotizan en bolsa, las que captan dinero del público, las que no cotizan en bolsa y no captan dinero del público, entidades de gobierno y las entidades de liquidación. Importante para de una u otra manera la actividad 3 pertinente en relación a lo que busca la objetividad de cada uno de los diferentes lecturas a través del material complementario. Es importante señalar que cada una de estas temáticas nos va a llevar o nos va a aproximar de una u otra manera a todo lo pertinente en lo que tiene que ver con los recursos de las entidades estatales del orden nacional, al igual algunos decretos por parte del orden territorial, municipal, para que de una u otra manera pues se den lo pertinente en cuanto a lo que se expide por medio del diario oficial o la gaceta oficial, y de una u otra manera pues son aplicaciones normativas que hay que tener en cuenta como estrategia de la convergencia de la regulación contable pública, que busca de una u otra manera a través de la norma internacional de información financiera, las NIF y la CNIS-SP, pues de cierta manera dejar claro lo que hace el IFAC y lo que hace el IASP a través de estas complementaciones. Por estos lados vamos a encontrar un documento, un marco normativo de las entidades de gobierno, en el cual a través de una u otra manera la Contaduría General de la Nación expide mediante la resolución 33, esto haciendo énfasis a lo que enmarca de una u otra manera el año 2015, algunas modificaciones e incorporaciones dentro del plano del régimen de contabilidad pública, un marco normativo para entidades de gobierno, el cual está conformado por el marco conceptual, la preparación, la presentación, la norma del reconocimiento, medición,
revelación, presentación de hechos económicos, procedimientos contables, guía de aplicación, catálogo general de cuentas. Entonces, en esa resolución vamos a enmarcar la doctrina de la relación como tal de la parte pública. Este marco normativo es aplicable a entidades de gobierno que se encuentran bajo el ámbito del régimen de contabilidad pública. De igual manera, como tal, la Contaduría General expide un instructivo, el 002, con el fin de orientar de una u otra manera saldos iniciales, la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el marco normativo que se trabaja. El marco normativo para entidades de gobierno, básicamente pues, es de conocimiento público a través de la página de la Contaduría General de la Nación, y de una u otra manera son las apreciaciones o básicamente los documentos oficiales por parte del IFAC que se han venido retomando para nuestro sistema de la contabilidad pública. Igualmente hay una presentación mediante lo que es el marco normativo, en algunas resoluciones como la 533, el mismo instructivo 002, la resolución 620 del año 2015, la resolución 113, la resolución 468 del año 2016, en consecuencia, resolución 693 del 2016 y la resolución 484 del 2017, para terminar relativamente con la resolución 484 del 2017. Al igual, cada una de estas resoluciones tiene un énfasis bastante particular que las vamos a tratar de condicionar brevemente como para no solamente presentar nuestro quiz, sino también, al igual, presentar pues, una información clara y coherente con lo que se pretende por medio de las diferentes lecturas. Lo pertinente o lo que hace énfasis como tal el articulado y basándonos en la información dentro del cual estamos hablando del marco normativo, va a ser importante de una u otra manera ver ese marco normativo dentro de la misma resolución o con el afán de conocer cada una de las disposiciones técnicas que emite la Contaduría General. Al igual, en este documento, lo más importante es la reflexión de una u otra manera en la regulación y haciendo énfasis a los diferentes años en los cuales pues, se ha venido implementando o se ha tratado de elementar un plan general de contabilidad por ahí en el año 95. Al igual, lo pertinente, en junio del 2013 se publica un documento de estrategia de convergencia de la regulación contable. A través de una u otra manera, pues ya se empiezan a hablar en referencia a la NIS-SP, y en consecuencia de ello, pues se hace la derivación de cada uno de los marcos normativos para las diferentes entidades, haciendo pues a la expedición de la resolución 743, la cual modifica la resolución 598 del año 2014. Y en el cual se incorpora el nuevo régimen de contabilidad pública, el marco normativo expuesto en el anexo Decreto Nacional 2784 del 2012 y las modificaciones que hacen énfasis al articulado número 2, al igual de algunos tipos de empresas en relación, y posteriormente se expide la resolución 414 del 2014, en la cual se incorpora el marco referencial de la contabilidad pública dentro de lo que tiene que ver para la preparación, presentación de la información, del reconocimiento, medición, revelación de cada una de las entidades como tal que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público. Y con fin de ello, pues posteriormente, el 3 de julio del 2015, una vez obtenido los diferentes materiales en desarrollo como tal, se publica la relación sobre el marco normativo aplicable a las entidades de gobierno en sus componentes de marco conceptual, referenciando preparación, presentación, información financiera, reconocimiento, medición, y así las cosas en cumplimiento del debido proceso definido por la Contaduría General de la Nación, su práctica en relación al proyecto del marco normativo, mediante la resolución 533 de octubre del 2015, incorpora el régimen de contabilidad, el marco conceptual de la preparación en relación como tal para todos los hechos económicos de las entidades de gobierno. Posteriormente se expidió el el instructivo número 002, el 8 de octubre del 2015, con el fin de orientar la determinación de saldos iniciales, o sea, lo que hace referencia al nuevo marco normativo para estados financieros bajo los principios de contabilidad y estandarizando un poco la relación que se tenía dentro de las mismas entidades para la aplicación de que solamente las entidades de gobierno eran las que aplicaban NIF como tal y las otras hacían relación de lo que eran las NIS-SP. Adicionalmente, como tal, la resolución 533 del 2015, tomando la referenciación de este tipo de entidades sobre lo que tiene que ver en las estadísticas de las finanzas públicas del Estado.
Al igual, nuevamente, pues tendríamos que mencionar la publicación de un documento de los cambios de las políticas de la regulación contable para entidades de gobierno y una serie de modificaciones que han ido realizando a través de los marcos normativos. Entonces, este documento inicial podríamos sustentar de una u otra manera, haciendo afluencia de la presentación del marco normativo para cada una de las entidades. Ya yéndonos un poco a lo que tiene que ver la resolución 533 del año 2015, pues realmente yo considero de que esta tiene un poco más especificado la relación de lo que tiene que ver o lo que hace efectivamente la contaduría, quien es la dueña de las cifras, como una unidad administrativa especial. Entonces es una unidad básicamente adscrita, no vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y mediante esta resolución 533 se incorpora a través del régimen de la contabilidad pública, aplicable a entidades de gobierno, y se dan otras disposiciones. Pero es importante recalcar básicamente la resolución 325 del 2007, expedida por la Contraloría General de la Nación, donde se adopta el Plan General de Contabilidad, integrado por lo que hemos tratado de especificar, de las clases, de los conceptos, y luego posteriormente la resolución 356 del año 2007, un poco más anterior a lo que estábamos hablando, en el manual del procedimiento, porque realmente de pronto, para dejar claro, todo lo que tenga vigencia de la ley 1314 de 2009 hacia adelante, en relación, ahí se empezó a trabajar un poco, no solamente con la parte privada, sino con el componente como concordancia a que de una u otra manera las facultades de intervención y especificación de lo que tenía que ver con todo el marco en referencia a lo que es implementación, más que todo, porque la convergencia ya venía dada, se estimulaba o básicamente se le hacía tener en cuenta para que las diferentes entidades del Estado ya estuvieran manejándolo y que fuera en copia para que las demás empresas privadas pues los empezaran a aplicar como tal. En este documento, en ese articulado, de una u otra manera, en la resolución 533, se da por énfasis al final, ya dentro de ese resuelve el artículo 1, la incorporación de la doctrina contable pública, el nuevo marco normativo, de la clasificación en las diferentes entidades, la incorporación como tal de el cronograma de la aplicación para poder revisar a 31 de diciembre ya todos los diferentes tipos de entidades, y en el periodo de la aplicación como tal para emitir estados de la situación financiera, los estados de resultados, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de efectivo. Bien, entonces de una u otra manera pues el articulado es muy interesante, la información que está allí pues consagra cómo se manejan, es como si estuviéramos en la parte privada y habláramos de la full, de las pymes y de las micro, cuando tendrían que haber empezado a aplicar toda esta referencia a los marcos normativos, y pues la relación de cada uno de ellos relativamente pues se tiene que ver en concordancia con lo que dispone, valga la redundancia, la disposición técnica de la Contraloría General de la Nación. Luego ya posteriormente este instructivo, que es el 002, pues también es importante para poder contabilizar algunos tipos de operaciones y transacciones del Estado, que es muy común y llevan de una u otra manera como a tratar de especificar técnicamente cómo hacer el uso mediante un manual de procedimientos, o básicamente para todo el tema del control interno, teniendo en cuenta la sistematización de la contabilidad como punto de control de los procedimientos a aplicar para la determinación básicamente de los saldos, que también se hace mucho énfasis a la resolución 533 de octubre de 2015, y que de una u otra manera pues es instructivo, también nos deja ver de una u otra va a ser el marco normativo para activos en relación para todo lo que tenga que ver con las inversiones de administración, las inversiones clasificadas, ¿bien? Y de una u otra manera, pues nos deja ver como el marco conceptual de cada una de la normatividad para lo que tiene que ver con los activos, identificando la clasificación de los diferentes tipos de operaciones que realiza el Estado. Y no solamente inversiones, sino de una u otra manera también los costos amortizados, lo que tiene que ver con el cálculo de tasas efectivas, con la identificación de pronto de tasas internas de retorno, de las mediciones, de las evaluaciones, del deterioro. Entonces podríamos hablar específicamente de que este articulado es bastante espeso. Sí, ya de pronto podríamos entrar a revisar de manera singular las inversiones clasificadas al costo, probablemente,
las cuentas por cobrar, cada uno de los diferentes rubros que hacen énfasis, al igual los préstamos por cobrar y cada una de las referenciaciones a través de los instrumentos derivados. Si estamos hablando de activos, ya de pronto cambiando la especificación técnica también, dentro de este mismo articulado vamos a tener la operación de las inversiones en punto, en entidades de liquidación, da como los parámetros de todas las referencias de los activos, pero no solamente de los activos, sino quería mostrarles que específicamente está como el marco en referencia a los usos de los pasivos, del patrimonio, del ingreso, del costo, del gasto, ¿sí? Y toda aquella dimensión que probablemente pues, este documento va a especificar a título del manual, o sea, de lo que tiene que ver específicamente al procedimiento o a los instructivos más específicamente en este caso como tal. También sería importante relacionar que cada uno de los diferentes instructivos, no solamente para las empresas, entidades de gobierno, sino para los demás va a ser importante. Aquí quería llegar en los pasivos, de acuerdo a un nuevo marco normativo, da como una definición, contexto que es los pasivos, pero quería hacer énfasis relativamente a todo lo que puede llegar a manejar como rubros, teniendo en cuenta de que la contabilidad de la nación o básicamente las diferentes entidades se lleva mediante un sistema de caja, cuando es posterior el pago, cuando se hace énfasis al pago final, y se está trabajando sobre el tema del devengo, que es la realización de la causación como tal. Entonces, esto va a ser importante de pronto revisarlo, ¿sí? En consecuencia a lo que se expide por cada una de las diferentes normatividades. En cambio, la resolución 620, que probablemente yo no soy pues, consciente de qué tanto podría llegar a mostrar el archivo como tal, pero sí hay que tener en cuenta específicamente que el manejo de las diferentes preguntas con las cuales se sigue trabajando probablemente nos lleven a revisar la información de una manera mucho más ilustrada. Luego ya posteriormente, haciendo un poco de énfasis a la resolución 113, se incorpora la norma de impuesto a las ganancias y se modifican las normas de acuerdo a la concesión desde la perspectiva de la entidad concediente en un marco de la relación de la medición, presentación y revelación de las entidades de gobierno. Entonces, esa resolución básicamente les viene relacionando la resolución 533, la resolución 620 del año 2015, que enmarca la consecuencia de lo que se habla allí en cuanto al impuesto a las ganancias, de los impuestos corrientes o otro tipo de normatividades, basándonos de una u otra vez en los impuestos relativos a lo que probablemente sean rentas o ganancias ocasionales o lo que tenía que ver anteriormente con el tema del CRE, pero haciendo relación a cómo sería su procedimiento para poder llevar esto mediante diferidos, de reconocimiento, de lo que tiene que ver con las mediciones iniciales, posteriores, las bases fiscales, las mediciones posteriores, la revelación, la misma presentación como tal de este tipo de particularidad. Entonces hacemos énfasis a que ese tipo de información va a ser también pues, ilustrativa, importante como tal. Entonces una vez ya relacionado este tema con esa resolución 113, y vamos a mirar la 620, que no quiso abrir desde acá, sino me tocaría desde la misma plataforma, de pronto para poderla revisar. La 620, vamos a revisarla por acá una vez, permitirnos abrir ese archivo y poder indicar a qué hace referencia. Entonces vamos a revisar efectivamente 620, nos encuentra en esta primera actividad, revisémosla por otro lado. Tenemos a mirar en dónde la podemos ubicar. La 354, dicha resolución de la cual estábamos hablando. No la veo por acá específicamente, pero podríamos de pronto entrar a revisar a qué hace pertinencia ese tipo de normatividad como tal. Igualmente, pues está considerada dentro de la actividad número 3, que es para poder responder nuestras preguntas específicas que aparecen allí. Entonces, vamos a mirar a ver si de pronto la podemos encontrar por acá.
No la veo por acá. Bueno, esperemos a ver si de pronto la podemos encontrar relativamente en otra especificación. Pero bueno, entonces podemos continuar por acá. Teníamos la 113. Vamos de una vez entonces acá, la resolución 468 del 2016, como para mirar algunos apartados de lo que es la norma específicamente. Entremos a revisar de una vez esa normatividad. La resolución 468 es pedida técnicamente, en este caso, por la Contaduría General de la Nación, y en la cual, pues de una u otra manera, pues también hace relación a la modificación del catálogo general de las cuentas para entidades de gobierno, que específicamente pues trata en relación a cada una de las codificaciones, en relación a los catálogos para el marco normativo, identificando partidas clase, grupo, cuenta, subcuenta, que son pues de una u otra manera cuentas especiales, este tipo de entidades como tal, dentro de lo que tiene que ver de los activos, del pasivo, del patrimonio, en fin, en consecuencia. Entonces, es como una renovación de las cuentas o básicamente una reclasificación de la articulación de las estructuras para cada una de las entidades que componen básicamente todo el tema en relación dentro de lo que tienen que ver los ingresos, los costos y los gastos y la modificación de las cuentas y las subcuentas dentro de la relación de cada una de las diferentes operaciones que realizan estos tipos de entidades. Al igual, pues viene como unas dinámicas contables donde se debita, donde se acredita para tener relación con este tipo de entidades y poder hacer la contabilidad del Estado para lograr una consolidación de la información pues bastante objetiva como tal. A ver si nos permite nuevamente abrir aquí la 620 para no quedarnos con esa duda. Creo que no la está dejando abrir. Ahorita la podemos revisar, vamos a copiarla y ya la buscamos de una vez para no quedar con esa duda como tal. Vamos a abrir entonces aquí en el Google la especificación de esa resolución 620 del año 2015 por medio de la Contaduría General de la Nación. Y creo que pues para este caso estaríamos hablando específicamente del año 2015, sí, correcto, por el cual se incorpora el catálogo general de las cuentas del marco normativo para entidades del gobierno. Al igual, pues relativamente estaríamos hablando en referencia a los nuevos marcos normativos, la especificación de la publicación, también ligada a la resolución 533, de lo que tiene que ver la relación de cada una de las diferentes cuentas o las adiciones dentro del catálogo de cuentas para este tipo de entidades. Importante hacer el énfasis del artículo 354 y 355 de este tipo de resolución y la 356 para la expedición de los diferentes marcos. En el 354, procedimientos. En el 355, el plan general de la contabilidad por su marco conceptual y la estructura de la descripción de clases y cuentas. Ya en el 356, la adopción del manual de procedimiento integrado, como tal, especificando la relación que se tiene a través de la 533 del 2008, perdón, del 533 del 2015, y incorporando los nuevos marcos de régimen de contabilidad pública para los diferentes tipos de entidades como tal. Entonces, es importante de pronto tener en cuenta la uniformidad, la centralización y la consolidación de la contabilidad pública para poder determinar básicamente la información financiera, subjetible y básicamente acomodada al diseño de las nuevas normas internacionales o lo que hace en referencia a título general o lo que hace énfasis en la parte de Latinoamérica de cómo se maneja la contabilidad en las entidades públicas. Una vez ya parados sobre la resolución 693 del 2016, también va a ser importante relacionar este tipo de normatividad no solamente con el catálogo de cuentas, sino al igual la ligación de la resolución 533 y la regulación emitida para lo que es la aplicación del marco normativo, que hace énfasis dentro de los mismos instructivos y la resolución 620 del 26 de noviembre del 2015, modificada a través de la resolución 468 del 19 de agosto del 2016, haciendo énfasis en el cumplimiento del artículo séptimo de la ley 1740 del 2014. Se expide una resolución 643 en diciembre 16 del 2015, mediante el cual el Plan Único de Cuenta de dichas instituciones pues también hacen énfasis a los diferentes tipos de entidades, como la educación superior, pública, y pues ahí se va dando un tipo de resolución mediante el cual pues se van acomodando todas las diferentes tipos de entidades para que puedan pertenecer de una u otra manera o hablar de consolidación
especial mediante cronogramas, presentación, periodo de presentación obligatoria, información por presentar a título financiero, entre otros. Entonces ese tipo de información también va a ser importante, pero pues ligando o referenciando cada una de las normas que existan en el momento determinado como tal. Ya para ir finalizando, lo que tiene que ver a título específico de la resolución 484, el 17 de octubre del 2017, lo más reciente. Estamos hablando de la presentación de los hechos económicos para las mismas entidades de gobierno, adaptándose básicamente las modificaciones de las anteriores normas y expedidas por la Contraloría General de la Nación como ente regulador de la normatividad y la presentación de esta información mediante los nuevos marcos normativos, mediante la información financiera y lo que tiene que ver con toda esa disposición técnica que se cumple, ¿no? Entonces, de allí, básicamente, pues tenemos una serie de información que nos va a permitir, de cierta manera, como avanzar en dichos. Dar cuenta usted mismo de que las entidades de gobierno también tienen unos marcos normativos que hay que respetar y que hay que trabajar como tal. Esta resolución 484 del 17 de octubre del 2007 especifica la relación del articulado en el 533 y sus modificaciones como base fundamental de la doctrina pública. Teniendo en cuenta este tipo de normatividad, es importante de pronto condicionar e indicar de que los marcos normativos pues han venido presentando cambios para los diferentes tipos de entidades a través de su disposición técnica como tal. Entonces, yendo un poco más allá, el marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera a las entidades en liquidación, al igual, pues tiene todo un compendio de normas, básicamente la página de la contaduría, que probablemente ya la vamos a empezar a manejar posteriormente a la clase del sábado, nos va a dar una relación de lo que tiene que ver con el régimen de contabilidad pública, toda su afinidad, de lo que tiene que ver los diferentes libros compuestos a través de los títulos, de la caracterización del entorno del sistema público, jurídico, económico, social, en el Sistema Nacional de Contabilidad, en lo que tiene que ver con entidades, usuarios, procesos, normalización, propósitos, objetivos, principios, normas, y todos estos agregados en normas técnicas específicas, relativas, de lo que tiene que ver con los libros, los comprobantes, los soportes, ¿sí? Porque ya estábamos hablando en relación a lo que tiene que ver con lo que compone la contabilidad a título normativo. Es importante también entender de que la información está complementada por medio de las diferentes normas, porque cada una de ellas pues, es importante para lograr el objetivo de la consolidación de la información. También es importante recalcar que el diario oficial, la Gaceta o básicamente todo ese tipo de publicación a título normativo, no solamente contable por medio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ni el Ministerio de Turismo, se encuentran pues allí relacionadas para poder entregar una información reciente y concordante. Al igual pues esto aplica para el tipo del nivel nacional, central, municipal, departamental, centralizado por medio de Bogotá como capital, y que, por ejemplo, la normatividad del decreto 538 va a nivel nacional y especifica básicamente las disposiciones relacionadas en las inversiones de los recursos de las entidades estatales para poder invertir, para poder satisfacer básicamente algún ordenamiento a título de proyectos, de los establecimientos públicos, de cómo se relacionan a través de los diferentes tipos de inversiones, tipo TES. Entonces, es mucha realmente la normatividad en la cual podríamos llegar a ahondar. Sin embargo, como yo les decía ahorita, pues la idea es poder contestar el quiz, también aplicando algo lógico en relación a lo que se ha venido aprendiendo sobre contabilidad privada. En este caso, como estamos hablando de la contabilidad pública, pues aparecen otro tipo de decretos, el 25 del año 2008, que hace relación a lo que tiene que ver a la expedición de las entidades estatales del orden nacional territorial y básicamente haciendo afluencia a lo que tiene que ver con los establecimientos del orden nacional para el cumplimiento, diferentemente el estatuto orgánico y presupuesto y todo aquello que pueda dar vida a la información financiera. La resolución 354 del 2007 de la Contraloría General de la Nación, como tal, especifica la relación de lo que se tiene a través del ámbito de aplicación y tiene que ver pues las funciones específicas del contador, por medio de las cuales, como vimos a través de la historia cronológica de la contabilidad pública, pues es bastante larga como tal.
Importante, de una u otra manera, tener en cuenta lo que tratamos de hacer por medio de este curso, que es la aplicación de la natividad técnica para poder de una u otra manera irnos a la especificación de lo que básicamente pues, podría uno llegar a referenciar y podría llegar a tomar para poder contabilizar algunas operaciones. Importante también, de cierta manera, pues pararnos sobre la situación del quiz para poder determinar efectivamente los diferentes tipos de respuestas. Entonces vamos a darnos cuenta que probablemente dentro de los diferentes comentarios y tomando aquí una referencia de algún compañero que haya presentado relativamente su quiz con un mundo de posibilidades para poderlo pasar dentro de las mismas lecturas, te vamos a condicionar una serie de preguntas que probablemente van a especificar relaciones de los diferentes contextos de las lecturas que teníamos, valga la redundancia, pero ya entrando en materia, pues algunas de las preguntas decían lo siguiente, por ejemplo, el Plan General de Contabilidad Pública está conformado por la definición de la entidad contable, el catálogo de cuentas, los principios y las normas de contabilidad pública. Entonces mira que el Plan General de Contabilidad Pública está conformado por el marco conceptual, la estructura y las descripciones de las clases como tal. ¿Por qué? Porque de una u otra manera ese marco conceptual, esa estructura y la descripción es la que tiene complementado el Plan General de la Contabilidad. Entonces mira que por medio de esa resolución, o básicamente en el apartado de la norma, especificaba de una u otra manera la relación que se tenía allí para poder como tal concretar la opción. Entonces tenemos ahí nuestra primera respuesta en fin de poder ayudar, pero más que ayudar es complementar la información, ¿no? Jairo Iván, en este caso, mire ustedes, pues, sacó un 5, vamos a tomarlo como referencia y pues, de paso de una vez lo felicitamos, en el cual, según la resolución 356 del año 2007, cuáles son las funciones del contador general de la nación. Distribuir los recursos, no creo. Ninguna opción es correcta, habría que mirar las otras. Establecer normas de índole tributario, no va por ese lado. Determinar las normas contables que regieren el... ¿Cuáles normas contables? Pues estamos hablando haciendo referencia a la contabilidad pública. Y por ende, pues relativamente esa sería la respuesta. Ya para lo que tiene que como pregunta número 3, y entiendo de que me imagino yo de que habrán diferentes tipos de preguntas, sí, dentro de esa bolsa, que probablemente sean de mucho más de 10. La otra decía que el régimen de contabilidad pública lo constituye ¿quién? La doctrina contable pública, el Plan General de Contabilidad Pública o el Plan General de Contabilidad Pública, el manual de procedimiento y la doctrina contable pública. Entonces mira que es una serie de condiciones, de herramientas dentro de ese régimen, que básicamente la respuesta en este caso es el mismo Plan General de la Contabilidad Pública, el manual de procedimientos y la doctrina pública como complemento el uno del otro. Ya en nuestra cuarta respuesta estaríamos hablando de cuáles son los órganos de asesoría y coordinación de la Contaduría General de la Nación. Entonces, de una vez vámonos a la respuesta correcta, es el Comité de la Coordinación del Sistema de Control Interno, la Comisión del Personal y demás órganos de asesoría y coordinación que se organizan e integren. Entonces, los órganos de asesoría y coordinación de la Contaduría General de la Nación, más allá de esta respuesta, realmente son todo lo que tenga que ver a título de los sistemas o de los comités, llamémoslos así como especifica la respuesta, de los comités organizados o coordinados. Y pues estamos hablando de contabilidad, el control interno va a ser fundamental. Las personas en este caso y la coordinación de la integración de cada uno de los componentes de la asesoría y coordinación. No podría ser el estado de la situación financiera, no podría en este caso decir que el órgano serían los directores, los gerentes, la jefatura, el departamento, no tiene nada que ver con las palabras o vocablo que usamos en la parte pública. No podría ser el Consejo Nacional Contable, el Comité Consultivo, el Secretario Técnico del Plan Contable. Entonces, muchas veces también ese tipo de respuestas las podríamos obtener de una manera lógica. Pues aplicar lógica, no el obvio, sino pues haciendo énfasis en lo que realmente de pronto podría llegarnos a ilustrar un poco más, ¿no? Ya la otra pregunta, la número 5, estaremos hablando del manual de procedimiento adoptado por la resolución 356, que lo conforma el catálogo general de cuentas, los procedimientos y los instructivos contables. Esa básicamente sería la respuesta para este caso. La respuesta número 7 o 6, que era la que teníamos acá,
se relaciona por medio del objetivo del decreto 143, que llevar y consolidar la contabilidad general de la nación conforme a la ley. No es establecer el ámbito de la aplicación de contabilidad pública, no es determinar los primeros estados financieros bajo el nuevo marco normativo, ni tampoco era determinar los estados iniciales de las entidades de gobierno. Entonces habría que ir a mirar efectivamente el decreto 143, que podemos picar allí, ¿sí? Para darnos cuenta que efectivamente pues hace énfasis a lo que nosotros estamos mencionando. Yo creería que más importante o más ilustrativo de pronto es pararse sobre el hecho de qué es lo más significativo dentro de cada una de las diferentes propiedades. Entonces, allí en ese decreto, pues especificar de una u otra manera se le está dando afluencia por medio de la Constitución Política, del artículo 54, de la Ley 489 del año 98, los objetivos y funciones generales de la Contraloría General de la Nación, dentro de los cuales, pues de una u otra manera aparece todo lo pertinente o relacionado a los órganos de asesoría y coordinación, como respuesta del control interno, la comisión de personal y demás órganos de asesoría y coordinación, como tal, de lo que especificábamos. Entonces, pues muchas veces parados inclusive sobre las mismas respuestas y no quería de pronto como hablar de lógica, pero sí de pronto un poco de lectura en relación. ¿Cuál es la fecha de transición para las entidades de gobierno? Entonces probablemente las entidades de gobierno tengan una fecha de transición específica. Yo les voy a quedar debiendo la particularidad de poder hacer una media sesión en relación a las diferentes normativas taxativas o consultivas. Por eso les compartí el día de hoy un documento tipo PDF para que se puedan ubicar sobre el plano específico de la contabilidad. Pero realmente la fecha de transición para las entidades de gobierno no está dado ni el 1 de enero, ni para el 31 de diciembre, ni el 1 de diciembre, sino más en relación a unas fechas anticipadas de lo que fue el año 2014 o 2013, que eso la vamos a mirar posteriormente. Ya para finalizar, lo que tenía que ver con el tema de la presentación de este quiz, pues tenía que ver de una u otra manera con el decreto 143, la estructura y función de la contaduría, basándose específicamente en ese apartado que lo acabamos de ver. Y probablemente cada uno de ustedes pues se dedicó como tal a hacer un tipo de relación por medio de las diferentes lecturas. Por ejemplo, en este caso, Dalia, en la respuesta del régimen de contabilidad pública lo constituye ¿quién? El Plan General de Contabilidad Pública. Pues realmente en este caso la respuesta era efectivamente lo que tiene que ver con la A, que es el Plan General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimiento y la Doctrina Contable Pública. Al igual, pues es un poco espeso, ¿no? Entonces, pues vamos a darle solución, pero lo que nos interesa es que se haya aportado o se haya aprendido como tal. Otro tipo de respuesta por acá, haciendo énfasis a la que contestó Nidia, decía que la cuenta de inversión en entidad de liquidación se debita, pues realmente con el valor de la inversión que se baja previo cumplimiento, los requisitos legales y administrativos. No podría ser, porque pues cuando se baja una inversión y están hablando de que se debita, pues sería más bien crédito. Entonces aquí la respuesta correcta es con el valor reclasificado de las inversiones controladas, asociadas o negocios conjuntos, porque si nos damos cuenta, pues lo que se podría llegar a debitar es probablemente una reclasificación, ¿sí? Pero nunca un crédito, que pues estaríamos cancelando dicha inversión como tal, ¿no? La otra respuesta hacían énfasis de cuando se cancela la inversión, estamos hablando de débito, no de crédito, con el valor de la devolución parcial o total de la inversión, pues de una u otra manera se tendría que devolver o reversar, y por el valor reclasificado de inversiones controladas, una reclasificación como tal. Respuesta realmente de pronto como muy rebuscada, ¿no? Pero eso es importante tener claro la normativa. Vamos a mirar esta última. Por aquí a Daisy miremos cómo le fue. Dice, según la resolución 466 del 2016 que busca modificar la denominación de grupos, cuentas y sus cuentas en la estructura del catálogo general de cuentas, del marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, la nueva denominación de las cuentas, otros equivalentes al efectivo es, entonces miren que ahí de una u otra manera es el efectivo. La respuesta no podría ser básicamente otros equivalentes al efectivo es equivalentes al efectivo. Nos dejamos llevar de una u otra manera, como se dan cuenta, por lo que estamos aprendiendo en el sistema privado. Aquí no. Aquí lo que hace básicamente es la parte enfática de los diferentes nombres
que como tal se le pueden dar a una denominación de cuentas equivalentes. Entonces, en este caso sería el efectivo como tal, no el equivalente al efectivo, que es lo que funciona en un sistema privado. Entonces, ya siendo así y pues teniendo como un poco más de ideas sobre lo cual estamos trabajando, no nos resta sino seguir aprendiendo. De mi parte, pues este video fue hecho de una manera particular para ustedes, sin antes, pues obviamente agradecerles por su paciencia, por su tolerancia, por el respeto, por todo, de permitirse dejarse formar. La idea es poderles mostrar algo que posteriormente les voy a compartir, que casualmente lo envió el día de hoy el contador general de la Nación a la universidad, que es la contabilidad gubernamental en América Latina y la convergencia de normas internacionales de contabilidad del sector público, y más haciendo énfasis a lo último focal, que como les decía, que es el Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina, y que básicamente uno de los diferentes países que los componen, en el caso de Colombia, o la relación que se tiene con Argentina, con Bolivia, Brasil, con Ecuador, con El Salvador, con Guatemala, con Panamá, con Paraguay, con Perú, con Chile, con Costa Rica, entre otros, pues hacíamos a lo que hacía Colombia. Entonces, por acá en la página 92, haciendo un poco de lectura para aprender pues un poco más en relación, porque pues el que tiene el conocimiento es el que domina, y es el que sabe en este caso, y pues el conocimiento tiene que ser transversal, el conocimiento es público, y por eso es que a mí me gusta hacer esto, para poderles enseñar y poderles indicar de que con lectura y reciprocidad del conocimiento, entregando, usted puede de una u otra manera corroborar información y tener el control como tal de algunas especificaciones del conocimiento. La introducción es breve, es simplemente la descripción geográfica, que es sobre lo cual nosotros hemos venido trabajando, lo que tiene que ver a título normativo, implementación, situación actual de las normas NIS-SPED. Entonces, para el plano de lo que tiene que ver con Colombia, quería de pronto como plantearme la descripción política, pero pues eso ya lo hemos venido trabajando, diferentes departamentos, regiones, extensión, en fin, descripción de la conformación del sector público, ya de una u otra manera a través de los diferentes articulados, de la estructura política, lo que hemos venido hablando como tal de las ramas del poder público. Aquí vemos pues la Plaza Bolívar, donde quedan las diferentes referencias en su orden como tal, los poderes legislativos que hacen énfasis a cómo está compuesto Colombia. Luego ya estamos hablando del marco presupuestario y contable, que especifican los presupuestos, el Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema General de Regalías, presupuesto de las entidades territoriales, entre otros. Más adelante, pues aquí pueden ver de pronto el Castillo San Felipe, en una de las ciudades costeras, en este caso estaríamos hablando de Cartagena como tal, y que de una u otra manera pues no se encuentra en el marco de las referencias de los valores contamétricos que deben de existir en nuestra nación, que era lo que veníamos hablando. De los marcos contables, importante lo que se especificó en el 354 de la Constitución Política, pero al igual, mucho más importante reconocer lo que se habla actualmente en normatividad pública y el método de la implementación de las NIS-SP, que se puede dar cuenta, pues ya no debe ser un desconocimiento para nosotros los contadores. Dentro de este régimen de contabilidad pública, esa resolución, 354 del 2007, abre la relación de lo que es el 355, el 356, la doctrina contable pública. Ahí está un poco más especificado para que lo podamos ver posteriormente. Y sobre esta gráfica 3 estamos hablando de los referentes, de lo que hablábamos de lo que es el IFAC y el ICSASB, a través de lo que es la IFAC y lo que es el IASP y las IFRS. Entonces esto también es importante de pronto reconocerlo y poderlo elementar cuando seamos contadores en el sistema público y los diferentes modelos de contabilidad que existen. Y al igual, pues ya para finalizar, la situación actual de la adopción de la NIS-SP, que es un referente a los diferentes marcos de las diferentes entidades, que es lo que hemos venido trabajando, que es lo que viene, y ahí es donde probablemente sin ser reiterativos está como la especificación técnica de los referentes teóricos y metodológicos de la regulación contable. Al igual la regulación del proceso contable y los procedimientos transversales que vienen derivados de uno de ellos, los diferentes tipos de entidades y el marco normativo para esa
entidades de gobierno, que son las que realmente aplican las NIF como tal, y que nunca se nos vaya a olvidar de que la relación para cada uno de estos tipos de entidades pues, va más allá de la normatividad. Y el último es el proceso de la convergencia, dentro de esos mismos régimen de las resoluciones hablamos, y lo que ha venido ocurriendo a través de la ley 1314, de los diferentes años, desde la resolución 033 de la aplicación voluntaria NIF, del margen del régimen de la contabilidad pública, en el 2013 la estrategia de convergencia, de la 743 del 2013, el 037 del 2007, donde se incorpora el régimen de contabilidad pública en marco normativo en sus anexos 2784 para empresas cotizantes, hoy decreto 2420 del 2015, que han venido modificándose, cambiando, la resolución 414 del 2014, la resolución 533, la 628, que definen, incorporan, marcan básicamente todo el tema referente, metodológico, teórico, ¿sí? Para poder hacer contabilidad. Ya lo nuevo, lo último, nuevecito que ha venido apareciendo, la resolución 461 del 2007, que incorpora el régimen de contabilidad pública en marco normativo para la entidad en liquidación. Y aquellas que vienen derivadas del 192, 193, la resolución 525, incorporan básicamente todo el proceso de lo que es el sistema documental contable, los procedimientos transversales, las guías de aplicación, los procedimientos para la evaluación del sistema de control interno, entre otros. Entonces, como ustedes pueden dar cuenta por medio de esta pequeña ilustración, estaremos hablando de ese impacto en relación a la cantidad no solamente de entidades como tal, sino que de una u otra manera estamos hablando de más de 5.000, 6.000 empresas que maneja el Estado, diferentemente la relación de los componentes de los billones de pesos que se manejan. Entonces, más o menos son 283 entidades nacionales, 2.600 entidades territoriales, dentro de las cuales estaríamos hablando de 2.883 del sector público de manera general. Entonces, ese tipo de cantidad de empresas, pues como tal, entidades del gobierno, cotizantes, no cotizantes, algunos que vienen de manera relacionada, entidades adscritas, vinculadas, en fin, cada una de ellas pues compromete de que ese presupuesto general de la nación pues tiene que ser muy bien equilibrado mediante una homeostasis presupuestal y todo aquello que genere por medio del Plan Nacional de Desarrollo e Integración para que las cifras sean, como dice por ahí el eslogan de la contaduría, pues cuentas claras, Estado transparente. Y al igual, pues cada uno de los diferentes gobiernos marca su ruta en relación a lo que pueda ser también las cifras y las finanzas públicas del país. De mi parte era eso, una feliz noche, que se encuentren muy bien, mil gracias.